Damos un cordial saludo a todos los que en este momento están conectados. Nehemías capítulo 1. No se pierda el tema que voy a compartir con ustedes, que sé que les va a bendecir en su hogar y también lo que se encuentran con nosotros aquí en la iglesia. Nehemías capítulo 1. ¿Llegamos aquí todos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Capítulo 2. Versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan, es decir, 4 meses después, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste delante de su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve gran temor y le dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí: si le place al rey, tus siervos hallado delante de gracias delante de tu rostro, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Gloria sea al Señor. Vamos a hablar hoy sobre el tema haciendo lo que conviene. Es el tema que vamos a compartir esta noche. Haciendo lo que conviene. ¿Ok? ¿Estamos conmigo? ¿Están listos las personas en sus hogares? ¿Está listo nuestro hermano Orlando de Girón? ¿Está listo nuestro hermano Arturo Díaz Méndez en Piedecuesta? ¿Están listos? Arrancamos. Vamos a hablar sobre el tema haciendo lo que conviene. En estos días estaba recordando el partido de la selección colombiana de fútbol entre el equipo colombiano frente al equipo de Camerún. Colombia-Camerún en la Copa Confederaciones que se efectuó hace un tiempo atrás. Mientras este partido estaba desarrollando, Colombia-Camerún, Colombia campeón de América y Camerún campeón de África, mientras este partido se estaba efectuando, al minuto 71, el jugador de Camerún, Mar Vivier-Fong, cayó desplomado en la mitad de la cancha. Vinieron los camilleros, lo tomaron, se lo llevaron a un lado de la cancha, le daban una especie como de aire, respiración. A los pocos instantes manifestaron que el jugador se había muerto en pleno partido de fútbol. Yo me preguntaba y vi el rostro de los jugadores colombianos que estaban tristes por el suceso que había ocurrido. Y yo me preguntaba y decía: bueno, pero este jugador murió haciendo lo que quería,
haciendo lo que le convenía, defendiendo los colores de su país, defendiendo el color verde del país africano. Murió haciendo lo que le convenía. Y cuando fue llevado al sepelio, fue llevado con honores. Le colocaron la bandera de Camerún y todos los oficiales aplaudieron su última morada. Es decir, que murió haciendo lo que le convenía. Hace poco escuchaba que Facundo Cabral decía que la persona que hace lo que no le gusta, la persona que trabaja en lo que no le agrada, evidentemente está llevando para la casa un pan contaminado, porque quien trabaja en lo que no le gusta no se está deleitando en lo que él hace. Pero yo creo que no solamente hay que trabajar en lo que nos gusta, sino también en lo que conviene, en lo que nos puede agradar, en las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a hablar esta noche sobre Nehemías. Mi amor, miren. Sobre Nehemías. Y para meterlos en contexto, Nehemías, escúchenme por favor, Nehemías era un copero que estaba pendiente de darle el vino y la alimentación y probarlo todo lo que venía para el rey Artajerjes. El pueblo de Israel estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios le había advertido que si el pueblo de Israel hacía lo malo, si seguía adorando ídolos, si seguía consultando a brujos, si seguía adorando en lugares altos a imágenes, entonces Dios lo iba a entregar a un pueblo extranjero bajo su dominio. Y como el pueblo de Israel no hizo lo bueno, entonces fue llevado cautivo por los babilónicos. Un día, mientras estaban en Jerusalén, llegó a Israel un hombre de Babilonia llamado Nabucodonosor, y con él un grupo de soldados. Llegaron a Israel y tomaron cautivo a todos los israelitas y lo llevaron a Babilonia por 70 años. Después de 70 años, Dios permitió, a través de un hombre llamado Ciro el persa, los persas llegaron a Babilonia, conquistaron esa nación y le dieron libertad a los judíos, que tuvieron que volver a su ciudad de origen, a su ciudad natal. Ellos lo hacen a través de 3 caravanas, no se pierdan lo que les voy a decir, 3 caravanas. La primera fue por intermedio de Zorobabel, que quiso reedificar el templo que una vez había sido destruido. Zorobabel se encargó de llevarse los utensilios del templo que se había robado Nabucodonosor, lo recuperó y se lo lleva una vez más a Jerusalén. Eso lo hizo Zorobabel, era un rey. 50 años después viene la segunda expedición de Babilonia por Esdras. Zorobabel se encargó de reedificar el templo, y Esdras, que es el sacerdote, viene a hacer los sacrificios en el templo. ¿Hasta ahí me siguen? Pero ellos fueron presionados por los enemigos, y debido a eso la obra quedó inconclusa. La obra no continuó. Así que ni el sacerdote, ni el rey, ni el profeta, porque estaba Ageo, pudieron volver a levantar ni los muros de Jerusalén, ni las ruinas que habían sido edificadas que habían sido destruidas por el pueblo babilónico. No pudieron ninguno de los 3. ¿Qué tiene que hacer Dios entonces? Levantar otro hombre. Ni el sacerdote ni el rey pudieron levantarlo. Entonces Dios envía a otro hombre y levanta
rey, no es un sacerdote, no tiene nada que ver en la parte espiritual de Jerusalén. Es un hombre que trabaja en lo económico, es un hombre que trabaja en lo social y lo político. Pero mire que Dios usa al que Él quiere. Dios usa al que Él quiere para levantar una vez para los muchos. Al que Él quiere, Él usa. Porque Dios así le pasa. O sea que a veces nosotros nos llenamos de envidia porque Dios puede usar a otra persona que no tenga un cargo ministerial. Pero Dios usa al que Él puede, al que Él quiera, al momento que Él quiera y a la hora que Él quiera. Entonces Dios va a usar a Nehemías. Nehemías va a ser el encargado. Dios va a colocar la carga y la pasión en él para poder desarrollar el ministerio. Así que los que tengan Biblia, vayan conmigo al capítulo 1. No han cerrado la Biblia, ¿verdad? Para que vean lo que hace Nehemías, un hombre con pasión, un hombre que quiso ser usado por Dios. Miren lo que dice en el versículo 2 del capítulo 1. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por los judíos que habían escapado. Judíos que se habían escapado, imagínense. Evidentemente, Nehemías no se había escapado. ¿Por qué no se había escapado de Babilonia a Judá? ¿Por qué? Porque tenía un trabajo y estaba bien. Aunque el trabajo era difícil, era reconocido en la Corte Suprema. Así que tenía una cierta característica de aprecio, no solamente por el rey, sino por muchas personas. Él huyó y no vamos a juzgarlo por eso. Entonces él pregunta a sus hermanos por algunos hombres de Judá. Entonces le preguntó por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado en la cautividad, y por Jerusalén. Ellos le dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. ¿Cómo le parece? Un hombre sencillo, Nehemías, preocupado por su pueblo, preocupado por su nación. Aunque él no huyó, sin embargo, estaba preocupado. ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Comenzó a indagar y se encontró con un hombre que se llama Hanani. Este hombre se había ido de Babilonia a Judá, pero también se había devuelto preocupado por su pueblo. Regálame su atención, por favor, los que están aquí. Entonces, Nehemías le pregunta: bueno, cuénteme ahí, ¿cómo está mi pueblo? Usted que viene de allá. Y dice: hermano, hay ruinas, no hay nada, está completamente destruido, el templo está destruido, no hay nada que hacer, no hay quien lo reedifique, eso está muerto, hermano. Y cuando él se entera que el templo no se ha reedificado, que la casa de Dios está muerta, totalmente destruida, escombros, él se pone triste. Él se pone triste. ¿Y sabe qué hace? Empieza a orar. Empieza a orar por su pueblo. Empieza a orar por él. No critica. No critica. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay gente que vive criticando. Critica todo. Nehemías podía criticar y podía decir: pero imposible. Se fue de las que es el sacerdote, se fue Zorobabel, que es el rey, y no han podido levantar el templo del Señor, y no han podido reedificar los muros. ¿Qué es lo que está pasando? Pero lo que sucede es que Esdras, que ya tenía cierta edad, era una persona de avanzada edad, se había cansado de lo propio de la gente. Y porque la gente decía: usted no va a ser capaz con esa obra, usted no va a ser capaz de levantar ese templo, usted no va a ser capaz de levantar eso, pues se cansaron y no volvieron a hacer nada. Y no quisieron. Él podía criticar. ¿Qué pasa? Porque hay gente que critica. ¿Y qué pasa con él, pastor? ¿Por qué no levantas iglesia? ¿Por qué siempre los mismos 10? ¿Qué pasa con nosotros? Ese pastor no sirve.
sirve, estos líderes no sirven. Critican todo y a través de Facebook. Pero quien critica y no ayuda es un hipócrita. Porque quien no presenta una solución para el problema que está sucediendo y no aporta ideas de cómo ganar almas, de cómo levantar después en la iglesia, es un hipócrita. Porque evidentemente no está ayudando la obra. Hoy en día, la iglesia del mundo entero está pasando por problemas y dificultades. Los templos están cerrados, las iglesias están cerradas. Y no hay quien reedifique los muros, no hay quien levante la iglesia, no hay. Esta pandemia que tenemos en la humanidad hoy en día nos vino a sacar de la iglesia a aquellos que esporádicamente se congregaban, nos sacó de la iglesia. También sacó a aquellos que llegaban tarde, también sacó a aquellos que no les importaba un servicio. Porque la gente, cuando no viene a la iglesia, esporádicamente, cuando empiezan a no asistir, se acostumbra a no congregarse. Y llega un momento en que ya no extraña la iglesia, ya no la extraña. Y pueden evidentemente no congregarse más, porque se acostumbraron a no ir a la iglesia. Y hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, pero voy después. Dan por sentado que cuando vengan, habrá culto en la iglesia. Y llegará el día en que van a venir y ya no hay culto. Porque nos hemos ido con el Señor para el reino de los cielos. Ya no van a encontrar nadie aquí. Ya no lo van a encontrar. Él está preocupado. El templo está en ruinas. No hay quien levante ese templo. Y comenzó a orar sin criticar. Es evidente que en esta época necesitamos Nehemías que sufra, que llore por la iglesia y se dé cuenta de la situación que está viviendo este mundo. En la ausencia. Hay gente que le hace fácil no volver, no llegar, porque se acostumbraron a congregarse. ¿Saben quiénes quedan hoy en la iglesia actualmente? ¿Quiénes están congregando? Aquellas columnas fuertes de oración, aquellas columnas financieras y aquellas columnas que saben que la obra de Dios necesita seguir adelante. Esos permanecen hasta el día de hoy. Los demás no les interesa que la obra se caiga, que la iglesia se acabe, no les interesa, no se preocupan por eso. Nehemías toma la determinación de orar por el pueblo que está en ruinas. Necesitamos gente que ore por esta obra, necesitamos gente que ore por esta iglesia, que lleve la carga, porque si no vamos a ver una obra en ruinas y no habrá quien la levante. Necesitamos Nehemías. ¿Qué hace este hombre después de que ora? ¿Qué hace este hombre después de que es afectado? Hay una cosa que me llama la atención. Su rostro cambia, su manera de actuar, su manera de pensar cambia. Él no deja el trabajo que tiene, porque tiene un trabajo noble, un trabajo que lo dignifica. Sin embargo, su semblante cambia, su rostro cambia. Y empieza a sufrir por un pueblo y por una nación. Gloria a Dios. Empieza a sufrir por eso. En una ocasión, a mí me invitó un pastor a predicar a la costa Caribe. Cuando estoy predicando allá, me doy cuenta que el pastor todos los días se quitaba la corbata, la lavaba y la ponían en un gancho a secar. Y por los 4 días que estuve me di cuenta que al otro día estaba preocupado por la corbata para volvérsela a poner. Es decir, tenía una sola corbata. Entonces yo dije, bueno, voy a orar para que Dios le dé más corbatas a él, ¿verdad? Pero cuando iba a orar dije, bueno, pero yo tengo como 3 o 4 corbatas que llevé. ¿Por qué no le regalo una? ¿Por qué no le doy una? ¿Qué hice yo? Miré las corbatas y le regalé la más bonita, la que era de seda, se la regalé a él. ¿Qué pasó ahí? Que la respuesta de mi oración se efectuó en el momento en que yo quise dar. O sea, yo fui la respuesta a la misma oración. Hay gente que dice voy a orar cuando ve la necesidad y pudiendo hacer algo no lo hace, y pudiendo ayudar no hace. Nehemías ora, sí, dice la Biblia que orar,
pero él va a hacer algo diferente, va a actuar. Vaya conmigo al capítulo 2. Al versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 de rey Artajerjes, es decir, 4 meses después, que estando ya el vino delante de él, es decir, seguía trabajando, tomé el vino, se lo serví al rey, y como yo había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues usted no está enfermo, es decir, su enfermedad es producto de un quebranto. Nehemías seguía trabajando en las cosas que él debía, pero quiso hacer lo que le convenía. Nehemías podía haber trabajado en lo que estaba en verdad, y podía haber seguido trabajando, y tal vez lo hubiéramos conocido como una persona que oraba mucho en territorio extranjero, pero sin embargo no hubiera quedado registrado su nombre en el libro de la Biblia. Pero él quiso hacer lo que estaba trabajando, quiso seguir lo que estaba trabajando para hacer lo que debía, lo que le convenía, lo que le ayudaría. Él no solamente oró, sino que también va a actuar. Y viendo la necesidad de un pueblo, dice: bueno, yo soy el que lo voy a hacer. Así que el hombre, viéndolo triste, yo creo que Nehemías era una persona sociable, transparente, alegre, entusiasma, y que de un momento a otro su rostro cambió, su manera de desempeñarse cambió. Por lo general uno conoce a las personas que siempre vienen contentas, y a veces ve que su rostro cambia y dice: algo tiene, algo se le presentó. Cuando el rey lo ve triste, le pregunta: ¿qué tienes? Veo que no es una enfermedad física, es un sentimiento. Algo está pasando. Y la Biblia dice que él oró. La oración fue cortica. La oración fue cortica. Y va a pedir. Miren lo que dice en el versículo 4. Él le dice: ¿qué cosas pides? ¿Eso dice o no? ¿Qué dice en la Biblia? Los que tienen la Biblia abierta. Versículo 4. ¿Qué cosas pides?, preguntó el rey. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con el gobernador o con el presidente de Colombia, y él te diga: bueno, ¿usted qué pide? ¿Usted qué le pediría? Nehemías podía pedirle una casa a la orilla del río de Babilonia, cerca a la playa, para que la preocupación y la angustia que tenía se le pasara. Y él podía decir: rey, yo quiero que por favor usted me dé unas vacaciones con una casa, una cabaña, para que yo pueda en ese lugar orar por mi pueblo. Y desde allá voy a orar, pero necesito quitarme esta angustia y esta desesperación que tengo en mí. Yo creo que el rey le hubiera podido complacer, ¿o no? Él podía, pero él no va a pedir eso. Él va a hacer algo muy bonito. Va a cambiar de orar por la oración. ¿Se entiende? Oración, es decir, la petición en movimiento. Y él le va a decir en el versículo 5: si le place al rey, tu siervo, haya obrase delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Cómo le parece? Envíame y la reedificaré. Miren lo que está pidiendo, que él va a tomar la posición. Él no va a criticar, él va a hacer. Hay mucha gente, ven, que tiene recursos, que tiene manera, que tiene talento, viendo que su templo, que su iglesia, que su pueblo está desierto, y sin embargo hacen caso omiso a eso. Yo estoy orando por usted. ¿Qué tal que usted venga a su casa y le diga: hermanos, estoy pasando por una situación difícil? Y la persona diga: no, pues yo voy a orar por usted, qué lindo es eso. ¿Qué tal que usted venga a mi casa y le diga: hermano, no tengo para almorzar? Y yo le diga: vaya, tranquilo, que voy a orar por usted. ¿No será mejor sacarle una librita de arroz y compartir con él?
¿No creen ustedes que haría mejor eso? Él toma la posición, entonces yo voy a ir. Siente tristeza. Y yo digo una cosa, si una persona no siente tristeza viendo la situación que hoy está viviendo la iglesia, tendrá que examinarse su teología, tendrá que examinarse qué clase de cristiano es, porque evidentemente no es un buen cristiano y necesita nacer de nuevo. ¿Usted no está dando cuenta cómo está viviendo el flagelo de la iglesia hoy? Que ya no pueden congregar a los niños, que ya no pueden venir los ancianos, que ya no pueden venir, que hay restricción. Y usted no ve la situación que está, y usted no siente ninguna necesidad, ni siquiera orar, algo está pasando en su vida. Amén. Mira lo que hace este hombre. Déjame y yo iré y la reedificaré el templo. Yo lo reedificaré. Alguien tiene que hablar como Nehemías. Hermano, déjenme que yo me encargo. Usted que es el sacerdote, Esdras, usted que es el rey, yo me encargo. Yo puedo hacer algo. Yo puedo hacer algo. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que al final de los tiempos, al final de los tiempos, Dios va a llamar a la gente. Escuche lo que le va a decir el Señor a usted en los últimos tiempos. Cuando ya le ha pasado todo eso, el Señor lo va a llamar y le va a decir a usted: bien, siervo fiel, bien pensado. ¿Le va a decir eso? No. No le va a decir siervo fiel, bien hablado. No le va a decir venga siervo fiel, bien criticado. No. ¿Sabe qué le va a decir? Ven siervo fiel, bien hecho. Bien hecho. Hiciste bien. Dios no va a juzgar las intenciones, ni los pensamientos, ni los deseos, sino lo que has hecho por la obra de Dios. Eso es lo que va a quedar marcado en el reino de los cielos. Eso es lo que Dios va a decir a lo último. Ven siervo fiel, bien hecho. Dios no toma las buenas intenciones que la persona tenga. Dios mira lo que haya hecho. Hay un libro en el Nuevo Testamento, no sé si ustedes lo han leído. ¿Sabe cómo se llama? Se llama El Pensamiento de los Apóstoles. No, así no se llama. Ah, ya. Se llama Las Intenciones de los Apóstoles. No, así no se llama. Ah, se llama La Crítica de los Apóstoles. No, así no se llama. ¿Sabe cómo se llama? Hechos de los Apóstoles. Hechos. Lo que ellos hicieron, la pasión con la que hicieron la obra, los milagros que se encontraron a través de su obra. Eso es lo que Dios lo dictaminó. Y eso es lo que Dios quiere nosotros. Lo que usted haga es lo que va a quedar marcado. No lo que usted diga, no las buenas intenciones. No, hermano, cuente conmigo y le voy a congregar, pero no viene. Hermano, tranquilo, que usted es buen pastor, pero no apoya. Esas buenas intenciones se van a quedar en el camino. Lo que Dios ve es lo que usted haga. Es lo que usted haga. Eso es lo que va a quedar. Alabado sea Dios. A pesar de que a través de lo que usted va a hacer, va a pagar las consecuencias por lo que va a hacer. Así que no solamente hay que hacer lo que nos gusta, sino lo que nos conviene. Dice la Biblia en Hechos capítulo 21 que el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, se acercó a la casa de Felipe, el evangelista. Estaba con un grupo de personas, habían 4 mujeres profetizas, e hicieron un servicio, un culto. Y mientras están en el culto, llega un profeta llamado Ágabo. Se acerca Ágabo y llama al apóstol Pablo para darle una palabra profética. Venga, Pablo, tengo una palabra profética para usted. Y Pablo pasa. Este Ágabo no va a ser como los profetas de hoy, los pseudoprofetas, que llaman a las personas y le dicen: tú vas a ser prosperado, tú vas a tener 3 casas y tú vas a tener abundancia. Y el tipo en pecado ni siquiera se ha arrepentido. ¿Ah? Tú vas a tener todo, porque el profeta de ahora profetiza lo que la gente quiere escuchar, la gente le aplaude y le coloca amén y me gusta en el Facebook. Pero este Ágabo se acerca al apóstol Pablo y no le va a dar
profecía que Pablo quiere escuchar, sino la que le conviene para el reino de los cielos. Entonces se acerca y le quita el cinturón. Después de que se lo quita, Ágabo se amarra las manos y se amarra los pies y queda en forma de feto como un corderito atado. Y cuando está atado como un corderito dice: el dueño de este cinto, el que sea dueño de este cinto, el Señor me dice que va a ser entregado a los gentiles, va a ser maltratado, va a ser golpeado. Y las personas que estaban al lado del apóstol Pablo se asustaron y dijeron: Pablo, no siga predicando, no vaya, porque mire lo que está sucediendo. Y Pablo se levanta y dice lo siguiente: yo iré, si es posible, la misma vida daré y predicaré la palabra, porque eso es lo que me conviene. Alabado sea Dios, eso es lo que me conviene. Así que, mis queridos hermanos, damas y caballeros, si estamos en el reino de los cielos escritos, es porque hemos hecho algo y no porque tenemos buenas intenciones. Aquí hoy nos hemos congregado los que querían venir, los que tenían ganas de venir, sino los que vinieron, sino los que tienen pasión por la obra. No el que me dice cuente conmigo, sino el que sabe estar conmigo. Es muy diferente decir a hacer. Y lo que Dios quiere es el verbo hacer, movernos. Dios juzgará lo que hayamos hecho. Equivóquese si es posible, pero haciendo algo para el reino de los cielos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Alabado sea Dios para siempre.